Mi nombre es Fabiana Blanco y en el día de hoy vamos a tocar el contexto educativo según la visión de Arturo Uslar Pietri. Para empezar, conversaremos un poco acerca de quién fue Arturo Uslar Pietri, luego un poco el modelo educativo según Andrés Bello, aportes o situaciones que ocurrieron durante la educación del año 1959 y por último, qué visión dio Uslar Pietri hacia esa educación, cuáles fueron sus aportes y cómo fue influyente dentro del modelo educativo. Arturo Uslar Pietri es un escritor, intelectual, político, filósofo y productor de televisión venezolano, que nace en Caracas en el año 1906 y fallece en febrero del 2001. Fue uno de los intelectuales y escritores más prominentes del siglo XX, renovó la literatura americana a través del realismo mágico, responsable de la novela americana y cultor de la novela histórica, sobre todo con el ensayo latinoamericano. Uslar Pietri, a pesar de no ser educador o no estar metido de lleno en la política de la educación, fue un hombre influyente, ya que de forma autodidacta hizo grandes aportes dentro de los modelos educativos y propuso la modificación de numerosas leyes y registros sobre la calidad de educación. Tenemos que recordar que para esa época todavía la educación tiende a ser un poco desorganizada en la parte legal. Andrés Bello, en este caso, dentro de la educación venezolana, es un gran referente debido a que establece o postula que la educación es el medio para transmitir conocimientos, valores, mejorar al ser humano y permitir su avance dentro de toda sociedad. Andrés Bello dice que toda persona debe tener derecho a la educación y debe ser culto, ya sea de forma progresiva mediante unos estudios o simplemente por cultura general. También dice que es un derecho humano. Para su época era un deber de la sociedad republicana hacer que todos y todas los venezolanos tuvieran acceso a la educación y fueran educados mediante valores cristianos y morales. También estableció que durante su época lo principal era enseñar la aritmética y la gramática, ya que eran dos áreas de fuentes muy importantes y que permitían el avance de la sociedad. No dejaba de lado la parte de las ciencias, sin embargo decía que todo venezolano que no supiera hablar de forma adecuada, escribir o simplemente conocer la aritmética, no podían progresar dentro de la sociedad. También aprobaba la educación de idiomas. Sin embargo, el fuerte debía hacerse mediante la lengua materna. Es decir, todo venezolano o todo individuo debe hablar en totalidad su lengua materna y que progresivamente en la forma gramatical se fuera corrigiendo a medida que iba creciendo y desarrollándose el educando. Un poco de cómo era el sistema educativo venezolano. Para el año 1959 establecía que la educación estaba netamente militarizada. La mayoría de los contenidos dentro de las escuelas era de índole militar debido a que Venezuela venía de una dictadura. Esta dictadura cae a partir de los 60 y empieza a haber un régimen nuevo dentro del currículo venezolano, empieza a cambiar la educación venezolana. Para ese tiempo la matrícula escolar era muy baja debido a que había pocas escuelas públicas y las que se encontraban abiertas se encontraban todas bajo un régimen netamente militarizado con mira a crear futuros soldados. Fíjense que para esa época la Gaceta Oficial establece que la escuela primaria y secundaria pasa a ser gratuita y obligatoria para los menores. Antes de ello, la educación, a pesar de ser gratuita, no era obligatoria en su totalidad. Aumentó con ello la matrícula escolar venezolana a nivel de primaria, bachillerato, y se promulga la Ley de Cooperación Educativa, es decir, el INSE, que administraba diversos programas de aprendizaje. Actualmente se mantiene todavía la figura del INSE dentro de pequeños parasistemas, donde los jóvenes estudian para ser técnicos o ya formar carreras de forma productiva. Y otro hito importante es que se crea el EduPlan, la Oficina de Planteamiento Integral de la Educación. Esta oficina permite organizar el sistema educativo, estableciendo los diferentes límites y parámetros dentro de la educación venezolana. ¿Qué sucede con esto?
Cuando se crea esta gaceta era para masificar la educación venezolana, porque los venezolanos, debido a los diferentes problemas que había, no se enfocaban en la educación, sino en la producción y el trabajo. Muchos padres no llevaban a los hijos a la escuela por miedo a que sucediera algo en las calles, porque era un periodo de conflictos y rebeliones. Para finalizar, vamos a observar un poco cómo era la visión educativa de Uslar Pietri, recordando que él no fue docente, pero dio muchos aportes dentro de la parte educativa venezolana. Principalmente se preocupó por la modernización del sistema educativo, un sistema donde fuera más incluyente, un sistema donde los jóvenes aprendieran nuevas cosas con nuevos modelos didácticos, no solo basarse en la enseñanza docente-estudiante, donde el docente impartía una clase. Él destinaba a que la enseñanza, o esperaba que la enseñanza fuera un poco más didáctica, con mayores recursos, hacia lo que vemos actualmente. Él tenía una columna semanal en el periódico y un programa de televisión donde reforzaba ese planteamiento de que la educación debía ser más humanitaria y menos conductista. Él propone crear una educación para la vida, es decir, que la educación no quedara única y exclusivamente en el lápiz, el papel, el aprendizaje y una nota, sino que ese aprendizaje fuera en pro de una mejor calidad de vida. Hace una crítica, una reflexión hacia el modelo educativo. Él coloca al docente en una posición de pensar qué es lo que está enseñando y para qué. Él pide o busca dentro del sistema educativo una mejora hacia el docente. ¿Pero qué tipo de mejora? Primero, a través de la política, mejorando la calidad del docente, los salarios, pero buscando que dentro del Ministerio de Educación existiera una mejoría, es decir, que se avanzara más allá, que el docente no quedara solo como un maestro de aula, sino que fuera capaz de integrar diversos conocimientos. Impulsa la creación de las escuelas técnicas, las promueve. Si bien sabemos que las escuelas técnicas tienen muchos años en el país, para esa época eran muy pocas y una de las más grandes era el mayor conocido Fe y Alegría. Sin embargo, él establecía que todos los liceos podían llegar a ser escuelas técnicas siempre y cuando tuvieran las herramientas necesarias. Él, aparte, diferencia o busca la diferenciación del sistema de secundaria, sabiendo que en la educación primaria se divide en 3 niveles: educación preescolar, educación escolar de primera etapa, que vendría siendo primero, segundo y tercer grado, y etapa escolar avanzada o media, que es cuarto, quinto y sexto grado. Él divulga o favorece la división también para bachillerato o secundaria, que es media básica de primero a tercer año, y luego la parte de diversificado, que vendría siendo cuarto y quinto año. Y dentro de las escuelas técnicas agregar el sexto año, que vendría siendo el tecnicismo como tal dentro de la mención técnica. Él hace diversos aportes mediante libros, mediante columnas, mediante críticas, y, ayudado por la parte política, ayuda a que converjan esos saberes, influyendo en que el mandatario nacional aprobara esa mejora para mejorar la calidad educativa de los venezolanos. Bueno, podemos concluir que con este repaso dentro de la educación venezolana para el año 59 y su influencia de Uslar Pietri, basándose en la educación promulgada por Andrés Bello durante toda la historia venezolana, vemos que Uslar Pietri, a pesar de no ser educador, fue un gran influyente dentro de todos los parámetros actuales de la educación venezolana, y que gracias a él se diversificó cómo era la organización venezolana educativa y se promulgó un orden mayor a todos los niveles educativos. Espero que este pequeño video haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias.